está dividida en dos partes. La primera parte es en cómo está conformado un muro, cuáles son los elementos de un muro, y la segunda, los tipos de muro. Bueno, la primera parte, cuáles son los elementos del muro los elementos del muro, sus condiciones de calidad, y la segunda, los tipos de muro y su procedimiento constructivo. Entonces, el muro va a tener algunas condiciones principales, empezando desde determinadas principalmente por la función estructural que posee. Entonces vamos a iniciar en cualquier momento. Ustedes me pueden interrumpir para hacer alguna consulta o intervenir, por favor. Los muros o tabiques de albañilería son obras que se realizan utilizando unidades de albañilería. Las partes de un muro son la unidad de albañilería, lo que nosotros comúnmente le conocemos como ladrillo, y las juntas horizontales y verticales, las mismas, estarán llenas de mortero. Entonces, acá ven, estas son las juntas horizontales, y estas son las juntas verticales. Y aquí, acá se puede ver que el mortero está rebalsando, ¿no? Es donde se ve mejor el mortero. Todas las juntas están llenas de este mortero. ¿Cómo se clasifican las unidades de albañilería? Las unidades de albañilería se clasifican primero por el tipo de material con las que son elaboradas. Entonces, por el tipo de material van a ser de arcilla y de mortero. Cuando hablamos de ladrillos de arcilla, cuando hablamos de unidades de albañilería de arcilla, siempre vamos a decirle ladrillos. Y cuando hablamos de mortero, de unidades de albañilería de mortero y arena, nos referiremos a ellos como bloques. Consulta, ¿alguien podría decirme, hay una definición principal aparte del material, por qué yo digo bloque y por qué digo ladrillo? ¿O a qué unidad de albañilería le digo ladrillo y a qué unidad de albañilería le digo bloque? ¿Alguno se anima a intervenir o recuerda? A ver, se le dice ladrillo aquella unidad que puede ser manejada con una sola mano. Y le llamamos bloque a aquella unidad que necesita las dos manos para poder ser colocada. Por las perforaciones que tiene, vamos a dividir en tres: macizos, huecos y tubulares. A ver, diremos macizo, obviamente, aquel que no tiene ninguna perforación, como es este caso, ¿no? No tiene perforaciones. También llamaremos macizo aquel que la suma de las áreas de sus perforaciones, la suma de estas áreas, la sumatoria del área de estas perforaciones, de los vacíos, sea menor o igual al 25%, a ver, la sumatoria de la área de las perforaciones sea menor o igual al 25% del área de asentado de ladrillo. Igual acá, ¿no? Estos orificios, la sumatoria debe ser menor al 25% del área de los orificios. Llamaremos unidad perforada o hueca aquella que tenga perforaciones perpendiculares a la cama de asiento y que representan más del 25% del área hueca. Ustedes pueden ver acá estas perforaciones. Entonces diríamos que es hueco cuando la sumatoria del área de estas perforaciones sea mayor o igual al 25% del área de sentado de ladrillo. Este es de acá y este es de acá.
Y llamaremos ladrillo tubular aquel que sus perforaciones están en paralelo, como ven, a la cama de asiento. Por el proceso de fabricación, tendremos los ladrillos artesanales, que son fabricados utilizando solo recursos humanos. Estas unidades generalmente tendrán dimensiones no muy uniformes. Luego tendremos los industriales, que son unidades fabricados utilizando máquinas y cantidades de gran volumen. Por su resistencia y durabilidad, así como el cemento se clasifica tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5, lo mismo nos pasa con el ladrillo. Va del tipo 1 al tipo 5 y los bloques del tipo 1 al tipo 2. Cada uno de ellos tiene una resistencia deseada, ¿no? El 1, 60, el 5, 180. Imagínense que este ladrillo tipo 5 tiene una resistencia mayor a la de un concreto simple. Cuando hablamos de un concreto simple, estamos hablando de una resistencia de 180, de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En este caso estamos hablando que esta resistencia supera esa resistencia. Y luego tendremos los bloques 1 y los bloques tipo 2. En la clase anterior, ustedes saben que somos 3 grupos de construcción 1. En la clase anterior un alumno me preguntaba, ingeniera, y ¿cómo sé yo qué tipo de ladrillo ha llegado a la obra cuando llegan los ladrillos luego? Entonces, el tipo de ladrillo es el tipo de ladrillo que yo compre, ¿no? Así tan igual como el cemento, si yo voy a la ferretería y le pido pues, cemento tipo 2, tipo 5, el tipo 5 creo que es el que usamos nosotros, el más común, es el tipo que me venden. Los demás ladrillos cambian mucho su condición, sobre todo de precio, por el tratamiento que tiene en su composición. ¿Qué características tendrá la unidad de albañilería? No debe tener materiales extraños en su superficie. Hay que ver que el ladrillo no posea conchuelas, piedritas de gran tamaño, ¿qué más? Hay a veces maderitas. No debemos permitir que el ladrillo tenga ningún material extraño en su superficie. Las unidades de albañilería de arcilla cocida deben presentar un color uniforme. De ser golpeados con un objeto metálico martillo, deberán tener un sonido metálico. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si cuando me llegan a mí las unidades de albañilería, yo cojo un martillo, lo golpeo y este me da un sonido agudo. ¿Cómo es un sonido agudo? Tan igual como si cayera una moneda al piso. Como cae una moneda de un sol al piso, ese sonido debe dar el ladrillo. Cuando el sonido es seco, generalmente a veces cuando tú lo golpeas, se rompe, quiere decir que el ladrillo está crudo, no se ha cocido lo suficiente. Y cuando da un sonido un poco seco, podría señalarnos que ha pasado su nivel de cocción, que está, como decir, quemada. No deben presentar rajaduras, fracturas o hendiduras u otros defectos similares que disminuyan su durabilidad y resistencia. No deberán tener manchas de color blanco en forma exagerada, porque ello nos indicaría la presencia de salitre, siendo este perjudicial para el ladrillo. En el caso de unidades de albañilería de concreto, estos deberán de tener más de 28 días para ser utilizadas en los muros. En el caso de unidades de albañilería de concreto, deben tener más de 28 días. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan podido alcanzar su fragua. Mortero. La función del mortero es proporcionar una cama uniforme y adaptable para las unidades de albañilería, logrando absorber las irregularidades del ladrillo y así unir las unidades creando un muro monolítico y uniforme. Entonces, cuando hablamos de mortero, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de una mezcla de cemento, agua y arena. Entonces, diríamos de agregado fino, ¿no? Cemento, agua y agregado fino, que sirve para unir las unidades de albañilería. El mortero va a tener dos funciones. Uno, asumir las irregularidades que presenta el ladrillo. Y dos,
pegar las unidades de albañilería. Estas son las dos propiedades fundamentales del mortero. ¿Cuáles son sus propiedades físicas? ¿Cuáles son las propiedades físicas? Las anteriores son sus funciones, perdón, ¿no? ¿Qué función tiene el mortero? La de asumir las irregularidades y la de pegar o unir las unidades de albañilería. ¿Qué propiedades físicas tiene el mortero? En estado plástico, el mortero deberá presentar trabajabilidad, que es una propiedad que permite el esparcido del mortero en la unidad de albañilería, así como el acomodo, garantizando la adhesión, es decir, la penetración del mortero en los intersticios del ladrillo. ¿Qué quiere decir esto? El mortero tiene que ser trabajable para que pueda tomar la forma del ladrillo, poder asumir estas pequeñas irregularidades que tiene y poder mantener también sus condiciones de trabajables, ¿no? Que permite esparcir por toda la pared, por toda la línea de unidades de albañilería nuestro mortero. También permite que llenemos las juntas verticales. También va a poseer retentividad, que es la capacidad para mantener su trabajabilidad durante el asentado, que se logra humedeciendo el ladrillo con agua. Si ustedes se dan cuenta, estas propiedades del mortero son las mismas propiedades que posee, o algunas de las propiedades que posee la mezcla de concreto. Entonces también va a poseer la retentividad, que es la capacidad de mantener su trabajabilidad durante el asentado del ladrillo, y esta se logra humedeciendo el ladrillo con agua. A ver, les explico. Estas unidades de ladrillo que nosotros debemos mojar antes de su asentado. ¿Por qué mojamos? Tan igual así como yo siempre les digo que el concreto necesita agua para poder consolidarse, para poder tener mejor resistencia. Entonces, el concreto necesita agua, el mortero también lo necesita. Entonces, como el mortero necesita agua para poder alcanzar su resistencia y poder seguir siendo trabajable, es necesario que nosotros sumerjamos los ladrillos en agua. Porque si ustedes echan el mortero sobre un ladrillo seco, el ladrillo se va a chupar todo el agua del mortero. ¿Y qué nos va a quedar en el mortero? Arena. Lo vamos a hacer así y se va a degradar. Finalmente, en estado endurecido, debe ser resistente a la compresión. El mortero, proporción. Vamos a tener diferentes proporciones de mortero de acuerdo a su necesidad. Teniendo uno de cemento, 4 de arena, es un mortero más resistente, 1,5 y 1,6. Y también vamos a tener la mezcla de cemento, cal y arena, lo que comúnmente nosotros le llamamos diablo, que va a tener una proporción de cal añadida a nuestra arena. Muy bien. No sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta. Vaya positiva, por favor. Ay, disculpe. El joven que quería intervenir. Creo que se le fue su internet. Vamos a dejar su intervención para el final de la clase. Su clasificación. La primera y la primordial será por el tipo de carga que soporta o por su función estructural. Ahora sí quisiera que alguien intervenga y me diga de qué muros estamos hablando cuando decimos por el tipo de carga que soportan o por su función estructural. Ingenieros serían muy importantes. Ingeniera, buenos días, ¿me escucha? Nadie me puede decir qué tipos de muros estamos hablando cuando decimos por el tipo de carga o por su función estructural. ¿Me escucha? Ingeniera, ¿nos puede escuchar? No escucho, ingeniera. Por favor, del joven que intervino. Penadio Rojas. ¿Se me escucha, ingeniera?
No tenemos buen retorno, chicos, ¿o qué está pasando? Ingeniera, no sé si me escucha. Sí, les ¿Por el qué? escucho. Escuché a un joven que dijo muro portante. Ingeniera, No, ¿se Sí, escucha? sí, pero oigo, algunos sí los ingeniera. puedo escuchar. ¿Por Benadio qué no Horta. puedo? ¿Se puede ver la fotografía, chicos? ¿Quién me contesta, por favor? ¿Pueden ver las fotografías? Sí, Sí, ingeniera. se lo revela, ingeniera. Sí, ingeniera, se puede. El obrero está armando un muro de amarre de soga. Ahí pueden ver un ladrillo detrás de otro y el ancho del ladrillo es el espesor de nuestra pared. Muro en soga, muro en soga. Aquí ya el muro es de cabeza. Pueden ver que se está armando un muro de cabeza. Ahí ya se está viendo proceso constructivo, el de la plomada. Cuando hablaremos de un muro de canto, así como en la soga, pero la cara que nosotros estamos viendo ahorita va a pasar a ser la cara de asentado. ¿Para qué se hacen muros de canto? Para poder ganar un poquito de espacio, porque el ladrillo es más delgado por esa parte, poniéndolo en esa forma, para ganar un poquito de espacio en nuestra pared. Entonces, ¿en qué tipos de muros lo usamos? En muros internos, los muros de los baños, los muros de los patios. En ese tipo de muros usamos ese amarre que es de canto. Y el amarre americano es un tipo de amarre especial, o sea, es para hacer muros más gruesos, aparentemente de más resistencia, de más amarre entre ellos. ¿Cómo se forma? Uno de cabeza, dos de soga. Uno de cabeza, dos de soga. Uno de cabeza, dos de soga. Por el acabado vamos a tener los muros para tarrajeo, los muros de cara vista y los muros solaqueados. Los muros para tarrajeo son aquellos muros que van a necesitar o ya se tiene proyectado tarrajear y luego pintar, ¿no? Entonces, los muros internos de una casa siempre son para tarrajeado, porque cuando uno no tarrajea dentro de, sobre todo los intersticios, los huequitos que se dejan en el mortero, a veces crecen, se alojan algunos insectos, ¿no? Que es peligroso, sobre todo arañas. Entonces, por eso los muros de las viviendas son muros tarrajeados y pintados. Luego van a ser los muros caravista, que son aquellos que no necesitan, que no van a necesitar un tratamiento adicional, sino conforme se concluyan, así va a quedar el acabado del muro. Estos muros necesitan un tratamiento más detallado, más detenido en cuanto a los espesores de las juntas, en cuanto a la limpieza en el trabajo, para poder, para que puedan quedar de esa forma, ¿no? De que va a quedar visible ese tipo de muro como se ejecute. Finalmente, el muro solaqueado, que es el mismo muro caravista, con las mismas condiciones de un muro caravista, pero que va a recibir una capa de laca, de abrillantador, y va a tener un mejor acabado que el muro caravista por el color brillante que va a tener. Si ustedes conocen ese restaurante muy conocido en Huánuco, el Locos, los muros de su entrada, que están en su jardín, esos son muros solaqueados. ¿Qué equipos y herramientas usamos para asentar nuestro ladrillo? La batea para preparar mortero, también las bateas para preparar mortero, cilindro para agua, latas si se necesitaría para transportar la arena, el frotacho, el badilejo, el cordel, cinta métrica, escuadra, nivel, regla y plomada. Antes de hablar del escantillón, vamos a hablar del procedimiento constructivo del muro. A ver,
Este procedimiento constructivo no está en la lámina. Yo lo voy a hacer en clases. Todos deben tomar apuntes de lo que voy a señalar. Les estoy avisando, ¿eh? Les voy a dar unos minutos para que cojan un papel, un lapicero, los que no están acostumbrados, y tomen apuntes de este procedimiento constructivo. Este procedimiento constructivo tiene 6 partes, las cuales voy a proceder a detallar. Entonces, si yo en el examen les preguntaría, ustedes también lo van a tener que detallar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento constructivo para armar un muro? El primer procedimiento es limpiar el área donde se va a colocar. Se limpia todo el área. Luego se procederá, si es que no hubiese sido rasqueteado, así como una gallina dejan rascado, antiguamente le llamábamos bruñado, ¿no? Bruñado. Ahora no, se deja rasqueteado y hay que humedecer esta parte donde vamos a colocar la primera capa del mortero. Entonces, el primer procedimiento es limpiar el área donde se van a sentar los muros. Luego procederemos a realizar el rasqueteado y humedecimiento. Luego colocaremos el mortero para el muro. Luego procederemos a asentar los ladrillos. Estos ladrillos tienen que estar previamente humedecidos. Los ladrillos hay que estar previamente humedecidos. ¿Por qué deben estar previamente humedecidos los ladrillos? Porque como les había señalado, el ladrillo puede sorber, jalar del mortero agua y le va a quitar la propiedad para poder endurecerse y tener buena resistencia. Entonces, es necesario que humedezcamos el ladrillo. Los ladrillos artesanales máximo se sumergen en una hora en agua, no más. ¿Por qué? Porque estos, por su condición, por su fabricación, tienden a desmenuzarse cuando han sido sometidos por más de una hora en agua. Luego colocaremos las juntas verticales. Llenaremos las juntas verticales. ¿Hasta qué altura vamos a construir del muro? Vamos a construir hasta llegar al 1,20 de altura. 1,20 de altura. ¿Por qué solo podemos construir al 1,20? Porque a más altura, mayor peso del muro y el muro va a aplastar ya las juntas, las primeras juntas del mortero, pudiendo incluso perderse. Entonces no debemos pasar el 1,20 para que ésta se pueda, ¿cómo les explico? Puedan mantenerse los espesores de las juntas del mortero, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué normas debemos cumplir para la buena ejecución de muros de albañilería? Los muros deben ser plomados y en línea, que significa que van a tener un alineamiento tanto vertical como horizontal. Las juntas verticales y horizontales deberán tener espesores de entre 1 y 1,50 centímetros. Debo señalarles que estas juntas deberán ser repetidas en todos los muros. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago juntas de 1 centímetro, debe ser en todo el muro. Si hago en 1,2, en todo el muro. Si hago de 1,5, en todo el muro. No puede ser que en el muro yo tenga juntas de 1, juntas de 1,2, juntas de 1,5. Eso no se puede hacer. Las juntas verticales y horizontales deben estar llenas de mortero en toda la superficie. Las unidades de albañilería se asientan con su superficie limpia y sin agua libre. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo colocar ladrillos que me estén chorreando de agua, ¿no? Tiene que estar libre de agua. Hay que limpiar en el caso de los ladrillos calcáreos y sumergir en agua los ladrillos fabricados industrialmente antes de ser colocados. En el caso de los ladrillos artesanales, estos se deben sumergir máximo durante 1 hora. Mantener siempre el estado del mortero en plástico, es decir,
retemplando el mortero. Es decir, maleable, ¿no? Trabajable. ¿Cómo se retiempla el mortero? Le echamos un poco de agua y lo volvemos a batir. Cuando el mortero ya está seco, ya no se puede trabajar, nos dificulta la trabajabilidad, hay que echarle agua y volverlo a batir. No se deben levantar muros de más de 1,20 por jornada. En caso de utilizar bloques de concreto, se deben usar después de 28 días de fabricado. ¿Por qué? Porque el bloque ya en 28 días ha alcanzado su resistencia óptima, su resistencia deseada. En la albañilería armada, los aceros deben estar cubiertos con mortero o concreto fluido, y para las construcciones de ladrillos expuestos, estas se limpiarán el mismo día de su colocación. Entonces, si vamos a tener ladrillos cara vista, ladrillos expuestos, estos los vamos a limpiar el mismo día de su colocación. Antes de hablar de esto, vamos a hablar de cómo debería ser o cómo se espera, ¿no? Son 2 peines que se colocan en cada extremo de la pared que vamos a armar. Por estos vacíos van a correrse cordeles. Van a correr cordeles por estos huequitos que ustedes pueden ver acá. Y los ladrillos con el mortero tienen que llegar hasta ese cordel. Esta nueva herramienta consiste en un par de peines, como les había dicho yo. Consiste en un par de peines cuyos dientes tienen una separación igual a la altura del ladrillo más la altura del mortero. Antes de la construcción del muro de estos se coloca uno en cada extremo y con un tornillo regulador se nivelan y aploman. Luego en las ranuras se coloca y tiempla el cordel. Entonces, el escantillón permitirá, mayor calidad en el muro y también mayor rendimiento, porque el obrero no va a tener que estar plomando y midiendo a cada rato. Entonces, una cuadrilla de un operario y medio peón sin escantillón llega a colocar 300 ladrillos por día, mientras que una cuadrilla con un oficial y un tercio de peón llega a colocar 600 ladrillos por día. Este precio sí está desactualizado, pero podríamos darnos cuenta que con el escantillón gastaremos la mitad. Perdón, el escaniplo, con el escaniplo. Esta lámina nos muestra cómo determinar la resistencia en muros de albañilería. No es un procedimiento común, o sea, no es que en obra nosotros sacamos pilas de ladrillo para probar nuestros muros, no. Es más que nada trabajo de laboratorio, trabajo para probar resistencias de unidades de albañilería, y también pueden usarlo ustedes como trabajos de investigación. Entonces, ¿por qué no podemos, ¿por qué es importante este trabajo de investigación? ¿Por qué les he puesto esta lámina? Muchos de ustedes, de acá 2 semestres, van a pasar a llevar este proyecto de investigación. Entonces, están ávidos, no hay muchos temas de investigar, sí hay, pero se necesita mucha dedicación y mucho análisis del tesista. Entonces, podrían hacer algunas tesis quizás de resistencias de albañilería o de nuevos tipos de albañilería y probar su resistencia. ¿Cómo se prueba la resistencia? Se forman pilas de 30 centímetros de ladrillos, el murete de ensayo debe ser preparado con las mismas unidades y cantidades del mortero y la misma mano de obra que se utilizará en la obra. Y utilizaremos esta fórmula. Se va a romper en la misma máquina de rotura, que rompemos nuestras probetas, y los vamos a hacer a 7, 14 y 28 días. ¿Por qué es en el mismo tiempo que rompemos el concreto? Porque estos nos van a dar cuando ya el mortero haya fraguado totalmente. No sé si tengan alguna consulta, alguna duda. Más dudas,
nos estaríamos viendo el próximo jueves o viernes tenemos clases nosotros, jueves creo, ¿no? Nos vemos